Saludos, estimados estudiantes del programa de enseñanza de la química de la Escuela de Química de la Universidad Nacional de Costa Rica. En este video voy a realizar la inducción correspondiente a la práctica de entalpía de neutralización y ley de Hess. Muy bien, para esta práctica vamos a estar trabajando justamente con algunos conceptos importantes. Por ejemplo, vamos a trabajar con lo que es la termodinámica, que la podemos resumir como un intercambio, o la ciencia que estudia los intercambios de energía entre un sistema y un medio. Sistemas como, por ejemplo, la cristalería que utilizamos para realizar las reacciones, por ejemplo, un Erlenmeyer, un balón o cualquier otro sistema o cristalería que contenga, que donde estemos realizando nuestra reacción. Y el medio, que sería todo aquello que rodea a nuestro sistema. También la termoquímica, que se llama la relación entre la termodinámica y la química, que estudia la energía, ¿verdad? Y los cambios de la energía en forma de calor. Y todo esto lo vamos a vincular a los procesos químicos. Por lo tanto, tenemos dos conceptos importantes que van a ser calor, que es la transferencia de energía, en este caso energía térmica, ¿verdad?, entre un sistema y otro, lo podemos medir en joules, y la temperatura, que es la cantidad de energía asociada al movimiento de las partículas dentro de un sistema que estamos analizando. Recordad que para quedar más claro con el sistema, en este caso será nuestro Erlenmeyer, nuestro Beaker, nuestro balón, el lugar donde estemos realizando la reacción. ¿Bien? Dos tipos de reacciones, las exotérmicas y las endotérmicas. Exotérmicas liberan energía, en este caso en forma de calor, hacia el entorno. Pues puede ser, ¿verdad?, que sintamos un calentamiento en nuestra cristalería. Y las endotérmicas serían aquellos que más bien absorben energía del medio. Por ejemplo, algunas reacciones en donde disminuye la temperatura, inclusive se llegan a formar gotitas de agua fuera de la cristalería, donde empieza a condensarse el vapor de agua que rodea al medio. ¿Bien? Entonces, para esto vamos a hacer uso del concepto de entalpía, que no es otra cosa más que un cambio de energía. Y ese cambio de energía puede ser debido a que la energía se absorbe o la energía se desprende. Si la energía se absorbe, decimos que es una reacción endotérmica, como vemos acá en la gráfica, y podemos tener un delta H positivo. Si la energía más bien se desprende, tendremos un delta H negativo, y como vemos acá en la gráfica, los productos tendrían menos energía con respecto a los reactivos si los comparamos. Condiciones ideales en las que se puede realizar esta reacción o se necesita que se realicen para aplicar la ley de Hess es la presión y la temperatura sean constantes, ya no tengamos variaciones de presión o variaciones muy bruscas de la temperatura con respecto a los reactivos que estemos usando. Muy bien. Y por lo tanto, cumpliéndose esto, vamos a poder decir que el delta H va a ser igual a el calor. Calor ya sea producido o absorbido o entre otros. Muy bien. Entonces, algo importante es recordar que el delta H es una función de estado. El cambio de entalpía es una función de estado. Por lo tanto, solo depende del estado inicial y final. Y gracias a eso podemos aplicar la ley de Hess siempre y cuando se cumpla que la temperatura y la presión sean constantes. Y por lo tanto, el calor final del primer paso va a ser exactamente igual a si se llevasen varios pasos. Esa es la importancia de la ley de Hess. Por ejemplo, en un solo paso podemos obtener, ¿verdad?, el paso de A a B y estudiar cuánto es el cambio en su entalpía. Sin embargo, realizar en el laboratorio esa reacción de A a B puede ser que no sea muy factible. Por lo tanto, podemos llegar a obtener esta misma reacción a partir de varios pasos y dividirlo en, por ejemplo, diferentes reacciones. La reacción de A a C y tener su delta H, de C convertirlo a un producto D, tener su delta H, y D convertirlo en nuestro producto B, que queríamos inicialmente, y saber su delta H. Si conocemos las entalpías de cada uno de los pasos, las podemos sumar y va a ser exactamente igual a la entalpía de AC y la entalpía obtenida mediante el paso de A a B directamente. Ese es el secreto de la ley de Hess, y justamente utilizando
el calorímetro vamos a poner a prueba la ley de Hess en el laboratorio. Muy bien, importante con el calorímetro, y en este caso vamos a realizar el experimento utilizando un calorímetro de vasos invertidos, son vasos de poliéster. Por lo tanto, es un sistema bastante sencillo y un poco frágil. Por lo tanto, les invito a tener cuidado con sus calorímetros. Y recordar que la fórmula estrella va a ser esa que vemos acá en pantalla, donde delta H va a ser igual a QP, y esto va a ser igual a la masa multiplicada por el calor específico por el cambio de temperatura. En este laboratorio vamos a tener especial cuidado con las mediciones de los cambios de las temperaturas. Bien. Entonces, la primera parte del procedimiento va a consistir en calcular cuánto calor absorbe nuestro calorímetro, o sea, en calibrar nuestro calorímetro. Es importante utilizar el mismo calorímetro y también la misma balanza cuando lleguemos a la última parte, que usamos la balanza, durante todo el laboratorio. Porque si cambiamos de calorímetro, vamos a tener cambios en el calor que absorbe el calorímetro. Por eso necesitamos hacer esta primera parte en caso de que se nos rompa el calorímetro o pase algún accidente y lo perdamos por completo. Bien, importante. Primer paso, vamos a medir o calibrar nuestro calorímetro utilizando 25 mililitros de agua aproximadamente a 45 grados. No es que tiene que estar exactamente a esa temperatura. Como bien dice el manual, tiene que estar mínimo a 20 grados por encima de la temperatura en la que tenemos nuestra agua, entre comillas, fría, que normalmente puede estar a 25 grados Celsius. Bien, esta es agua común corriente del grifo, y por lo tanto vamos a obtener esta agua caliente de dos formas. Una es que el profesor encargado del laboratorio les va a asignar a ciertos compañeros realizar el calentamiento por lado de mesa. Para eso, para evitar que todos tengan que armar un sistema y pierdan mucho tiempo armando todo un sistema de calentamiento solo para calentar unos cuantos mililitros de agua. Mejor lo hacemos por lado de mesa y ahorramos un poco de tiempo. O la otra opción va a ser que el mismo profesor de laboratorio, y con ayuda de un agitador calentador, realice el calentamiento del agua y nada más ustedes se sirvan. ¿Bien? Entonces, repito, no todos van a tener que realizar el sistema o armar el sistema de calentamiento, solo algunos, o bien, si el profesor lo determina, ninguno armará el sistema de calentamiento y él les servirá el agua caliente. Muy bien. Una vez que se tienen los 25 mililitros de agua caliente y 25 mililitros de agua fría, vamos a proceder a mezclarlos. ¿Okay? Tenemos que mezclarlos, cerrar nuestro dispositivo y agitar. Por ejemplo, acá con mi botella, tengo que colocar el calorímetro sobre la base de la mesa y realizar el movimiento de agitación como frotándolo sobre la mesa. ¿Okay? La idea es que las aguas se mezclen, no simplemente se junten a la hora de contenerlas en el calorímetro, sino que se tenga esa rotación que ayuda a que la temperatura cambie más rápidamente. Y por lo tanto, se tienen que anotar los cambios de temperatura. Con esto, hicimos un pequeño cambio en el procedimiento, y es el siguiente. El procedimiento marca que se mida la temperatura cada minuto durante de 5 a 10 minutos. Muy bien. Nosotros, para que ustedes obtengan una gráfica más visual, más fácil de leer, vamos a pedirles que midan la temperatura cada 30 segundos durante 5 minutos. Esto es porque ocupamos obtener una temperatura media, una TM. Esa TM la vamos a obtener de una gráfica que vamos a realizar a partir de estos datos que obtenemos. Bien, esa gráfica la podemos realizar a mano, no hay ningún tipo de inconveniente, no se necesita sí o sí un programa para hacerla. Y la idea es considerar como TM aquella temperatura en donde se estabiliza por algún momento, un mínimo de 3 repeticiones, esa temperatura. Va a haber un momento en donde ella va a ir descendiendo y llega a 3 puntos donde la temperatura se mantiene constante y luego sigue bajando. Esa es la que vamos a considerar como TM. En nuestro caso, simplemente por ejemplificar,
colocamos que nos dio 34. No tiene que dar 34 para cada uno de los ejemplos. Cada uno va a tener calorímetros diferentes y por lo tanto TMs diferentes. Entonces, una vez que tenemos nuestra TM, ya podemos iniciar a realizar los cálculos para determinar nuestro calor del calorímetro, cuánto calor absorbe nuestro calorímetro. Por ejemplo, acá, y simplemente para ayudarles un poco con los cálculos manuales, y realizamos acá con código de colores cuáles son los datos que se utilizan. Vamos a ocupar realizar varios cálculos. Por ejemplo, calcular el calor del agua fría, calcular el calor del agua caliente. Una vez que se tiren estos dos datos, se despeja el calor del calorímetro, acá, como vemos en esta otra ecuación. Y por último, sabiendo el calor del calorímetro y teniendo estos dos datos, sabiendo la TM, podemos obtener el calor del calorímetro, que es justamente lo que estamos buscando. Repito, si se llega a dañar el calorímetro, se llega a romper o le pasa algo y tienen que cambiar de calorímetro, deberán de realizar toda la primera parte de nuevo en caso de que se dañe, ¿verdad? Muy bien. Estos cálculos se los voy a colocar o estarán colocados en el aula virtual como un apoyo para que los puedan utilizar como apoyo. Recordad, la TM de nosotros es 34 solo, por ejemplo. Esta va a variar y va a depender de la gráfica que hagan ustedes. ¿Okay? Y pueden realizar sus cálculos con un archivo automatizado que colocamos con el fin de que ustedes puedan realizar más fácilmente todas estas partes, esta práctica. ¿Okay? Como vemos acá, en el archivo automatizado solo se colocan las temperaturas, la temperatura del agua fría, la temperatura del agua caliente y la temperatura TM, que la sacan con la gráfica, y con eso ya se obtiene el calor del calorímetro. ¿Okay? Para la segunda parte, se va a realizar la determinación de la entalpía de neutralización con ácido fuerte más base fuerte y con ácido débil más base fuerte. ¿Okay? O sea, con ácido fuerte y con ácido débil. Tenemos que realizar este procedimiento por duplicado. Uno con el ácido fuerte, que sería el ácido clorhídrico, y el otro con el ácido débil, que es el ácido acético. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, tomamos 25 mililitros del ácido fuerte, en este caso, o el ácido débil, dependiendo de cuál estemos haciendo. ¿Verdad? Que iniciamos con el fuerte. Luego 25 mililitros de la base fuerte, mezclamos, cerramos bien el calorímetro, colocamos nuestro termómetro, agitamos y anotamos la temperatura máxima a la que llega. Hay que estar muy atentos porque esa temperatura o esa reacción puede ser muy rápida. Entonces sí hay que estar muy atentos a esa lectura. Recordar, las lecturas se realizan a la altura de los ojos, no por debajo ni por encima, siempre a la altura de los ojos. Bien, o sea, pueden levantar su calorímetro y observar la temperatura. Bien. Entonces, aquí igual podemos también medir la temperatura y con gráfica, sin embargo, van a darse cuenta que va a ser un aumento como un pico en la temperatura y luego va a disminuir. Entonces, como temperatura final, van a considerar la más alta. Bien, igual acá colocamos este apoyo visual para poder realizar los cálculos. Bien, aquí donde ya tenemos el calor de la reacción. Igual con el sistema automatizado pueden pues, realizar sus cálculos, ¿no? Bien, igual colocan temperatura inicial, en este caso de la temperatura inicial donde inicia, ¿verdad? Ambos, tanto ácido fuerte como base fuerte, temperatura final y les va a dar su delta H de reacción. Lo mismo para la parte B, que sería ahora con el ácido débil. Importante recordar ácido clorhídrico, ácido fuerte, ácido acético, ácido débil. Y acá de forma automática pueden obtener sus cálculos. Recuerden utilizar esto como revisión, no llegar directamente al Excel y utilizarlo. Y por último, la tercera parte, que es la parte donde vamos a poner a prueba la ley de Hess. Entonces,
Como primera parte tenemos la adición de ácido clorhídrico con hidróxido de amonio. Vamos a tomar 25 mililitros de ácido clorhídrico, 25 mililitros de hidróxido de amonio, y tener cuidado porque el hidróxido de amonio suele tener un olor bastante fuerte y un poco, digamos, un olor poco feo. Entonces, tratar de no dejarlo destapado, manejarlo en la capilla y seguir las indicaciones del profesor de laboratorio. Mezclamos y cerramos bien el calorímetro, colocamos termómetro, agitamos y medimos la temperatura final a la cual llega. ¿Bien? Igual, acá tenemos el apoyo para realizar los cálculos de forma manual y obtener nuestro delta H, que es lo que estamos buscando, nuestro calor de reacción o nuestro delta H. Parte B, con el cloruro de amonio vamos a hacer una disolución. Entonces, colocamos los 2 gramos de cloruro de amonio y aquí es muy importante realizar bien la agitación para que se pueda disolver bastante bien ese sólido en nuestra agua. Muy bien. Igual volvemos a medir la temperatura final, cuál es la temperatura más alta que alcanza, o si baja, pues cuál es más baja que alcanza. Y tenemos acá nuestro apoyo visual para realizar nuestros cálculos. Recordar, en un documento les coloqué también todo este apoyo para que puedan realizar los cálculos de forma manual y luego revisarlos con nuestro sistema automatizado. Entonces, al aplicar la ley de Hess, cada una de estas reacciones que estuvimos realizando en el laboratorio pasa lo mismo a nuestra reacción global, que es la que no podemos realizar de forma directa en el laboratorio. ¿Bien? Entonces, aplicando la ley de Hess, tenemos que dar vuelta a estas reacciones, como vamos a sacar el cambio. La reacción 1, la reacción 3 y la reacción 4 les daremos vuelta para poder ir cancelando y obtener la reacción global que queremos. Por ejemplo, acá se cancelan estas partes, cancela esta parte, se cancela esta parte y esta parte, obteniendo como resultado propiamente lo que estamos buscando: cloruro de amonio, acá esta parte gaseosa y esta parte gaseosa también, y por lo tanto, al poder realizar esta cancelación, obtenemos como tal que las sumas y restas de esos delta H nos va a dar nuestra delta H de reacción, que es lo que estamos buscando. Bien. Igual en nuestro sistema automatizado vamos a poder obtener nuestros datos colocando nuestras temperaturas y el sistema se encargará de realizar los cálculos y así permitirnos la comprobación de los mismos. Como vemos acá, cada una de las partes. Importante, si vamos a utilizar el archivo de Excel para revisar, tenemos que colocar todos los datos de todas las partes, porque él va a arrastrar el calor del calorímetro. O sea, desde la parte 1 hasta la última parte, él va a arrastrar los datos. ¿Bien? Así que esto sería todo por este video de inducción. Espero que les haya quedado bastante claro el laboratorio de esta práctica ley de Hess y les deseo muchísimos éxitos en el laboratorio.